Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues nada, aquí Home Nom nos trae a Gacharik Spin con nombres de canciones que a mí me ponen a prueba. Setsunaku. Y bueno, en esta ocasión nos dice lo siguiente, un poquito para que tengamos una referencia. Es un semiacústico y una oportunidad para Hana y Oreo para mostrar realmente sus voces. Así que, muy bien, me parece genial que tengamos así algo distinto para poder analizarlo y comentarlo. Y bueno, perfecto. Gachirek Spin siempre es bien recibido. Y bueno, tengo entendido de que esta canción dice puede traducirse como melancólicamente con dolor suave. Así que se supone que es una composición emocionalmente sofisticada dentro del repertorio de Gacharic Spin. Así que nada, si es un semiacústico, pues la banda baja momentáneamente las revoluciones habituales para entregarnos, pues será algo más introspectivo. Y me parece genial, así que luego la analizamos y reaccionamos. Así que ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. もう会えないのもう戻れないの今日も明日も二人は光る恋行きどうか守ってよ小さな私をもう会えないのもう戻れないの今日も明日も二人は光る恋行きどうか守ってよ小さな私をいつからなんだろう君は遠くすれ違う日々になぜなぜなぜ臆病は不意に目をそらし離れてく君に心嘘をついた君の扉を何度も叩くの今日も明日もこれからも光る恋行きどうか戻してよあの日の二人に Bueno, pues desde luego es algo distinto en Gacheric Spin, este semiacústico. Claro, semiacústico, porque claro, Tomozo lleva ahí una guitarra eléctrica, sino que está tocando en limpio, que podría haber Sí. aprovechado y tocar también con una guitarra acústica o electroacústica, ¿no? Lo que me ha dejado muerto ha sido el bajo de Koga. Sí, un bajo acústico, claro, con ese, Además que cuando la he mirado, digo, eso es una guitarra acústica. Y ¿no? ya cuando han acercado la cámara, digo, no, es un bajo Un acústico. bajo, solamente por las dimensiones, ten en cuenta que para que tenga la suficiente resonancia son grandes, se ve que Sí, sí, no, no. bastante grande. Grandecito tiene que ser, pero claro, Vamos como a tiene el salir. mástil más pequeño, pues. Bueno, lo demás de más pequeño, no sé decirte yo, ¿eh?
O a lo mejor tiene el mismo mástil, pero como la caja es más grande, pues Claro, claro. Creo que es una ilusión óptica. Ten en cuenta que las medidas son las que tiene que tener. No, realmente no puedes hacer que sea. mm, no sabría decirte. En principio, tengo que fijarme más. A ver. No, fíjate el mástil. Lo que pasa es que empieza lo que es el diapasón casi en la mitad de la caja del bajo. Entonces, lo que tú te fijas desde la mano hasta la pala te parece más corto, pero es que continúa hacia abajo. ¿Lo ves? ya. Realmente todo el diapasón es largo, bastante largo. Lo que pasa que, claro, un poquito como en las guitarras españolas, flamencas o acústicas, el diapasón se mete dentro de lo que es la caja, ¿vale? De resonancia. En las guitarras y en los bajos eléctricos no hace falta que sea tanto así, ¿vale? Porque el sonido depende de las pastillas, Ya. en gran medida, ¿vale? Bueno, pues muy distinto, me gusta cómo lo han planteado. Lo que destaca sobre todo es la forma en que armonizan las voces, que es espectacular. Tienen un dominio tremendo de lo que es afinación, armonía. Sí. Mm, Me parece que crean una atmósfera con esos acordes suaves del teclado, con esa caja que, claro, aquí en España estamos muy acostumbrados a ese instrumento porque se utiliza sobre todo en el flamenco. Eh, Claro, digo, mira, una caja flamenca. claro, Y le está dando al platillo ahí con la mano. claro, claro, claro. Em, el bajo de Koga, bueno, aparte de lo visual, ¿no? Es decir, se mueve con mucha elegancia. Lógicamente no puede ser tan explosivo como de costumbre haciendo ahí slap, sino que está moviéndose casi arrastrando las notas, pero con mucho sentido del ritmo y va sosteniendo así cada compás y los riffs de guitarra de Tomozo, que son unos arpegios muy limpios, Sí. eh, pues le da ese toquecito íntimo que va necesitando. ¿Qué te está pareciendo a ti? Pues la verdad que, mira, en cuanto a las voces, están armonizando las dos, pero me gusta más la de Oreo que la de Hannah, fíjate. Así las dos cantando, que Hannah canta muy bien, pero no sé. Me mola más cuando suelta algún gutural de esos que le molan a ella. O incluso tocando la batería así más fuerte, me gusta más que así me gusta más Oreo, fíjate. Sí, a mí me gusta mucho cómo canta Oreo. De hecho, la vez anterior que la reaccionamos, que hizo cosas complicadas, de tonos difíciles, de jugar mucho con la voz. am, Realmente Oreo es mucho mejor cantante de lo que la gente pueda pensar en un principio. Además, suele también ocurrir con personas que dominan el tema musical, es decir, que tienen un bagaje de estudios musicales, que todo eso te ayuda a tener un sentido de la entonación, a tener un sentido de la armonía que casi va de serie, ¿no? Es decir, si empiezan a cuidar un poquito la voz, si tienen unas mínimas condiciones naturales y em, empieza a entrenar, ¿vale? Vocalmente, pues dan resultados súper buenos, como es el caso de Oreo y como el caso de Hannah, que realmente también Hannah toca, es decir, el sentido del ritmo, pues es batería, no te puedo decir más. Luego también toca la guitarra y encima canta, entonces son gente muy preparada, Pero mucho, además, ¿eh? sí, 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 muy, muy preparada. Y creo que esta mezcla te toca la fibra, te envuelve, te da ese toque íntimo. La gente en el concierto estaba hipnotizada prácticamente. Claro, es que
Resulta raro verlas así. Claro, claro, claro. Es una rareza, pero Sí, también es interesante, ¿no? Escucharle eso, sí, la sí, guitarra, claro, claro. la guitarra limpia de Tomozo. Así que nada, todo muy cuidado, todo muy bien elegido, con mucho mimo y mucha clase. Venga, continuamos. 好きなんて言っても君は自然問わずどんな言葉だって届くことはないの君の名前を何度も叫ぶよ今日も明日もこれからも立ちすくむ道真っ白雪道足跡は一つ君の言葉をずっと繰り返してるこの手の中から溶けてきていた恋君の心はもうここにはないね君とあの子が幸せになれますように笑っていたこれで君と本当にさよならバイバイありがとう笑ってさよならうつついたまま泣いたのひらり恋行きどうか伝えてよ最後の言葉をもう会えないねもう戻れないね幸せすぎたあの頃に一人見上げる切なき夜空に流れたメロディールララルララルララ思い切なくルララルララルララ消えないルララルララルララルララ思い切なくルララルララルララルララ消えない一人見上げる切なき夜空に流れたメロディーありがとう Una interpretación fabulosa. Sí, sí. Ese Sayonara me ha tocado la fibra. Eh, de Hannah, porque estaban, no solamente hay que cantar, hay que interpretar, ¿no? Entonces ellas lo hacen a la perfección. Eh, Esos arreglos vocales, porque aquí prácticamente se reparten al 50% las voces, em, esto incluso cuando se incorpora una tercera voz, ¿vale? Tomoz a veces Sí, canta, cae, entra, sí. es como un coro ya en capas, ¿no? Es decir, casi voces solistas que se van turnando, las armonías que refuerzan el mensaje emocional y da una sensación coral que refuerza todavía más el sentimiento ese de añoranza, ¿no? Que están transmitiendo como si todas compartieran el mismo dolor. Em, Cosita que comentar, David. Venga. Pues la verdad que Hannah, el tono que ha usado es muy agudo, con lo cual demuestra que tiene también un amplio abanico
de escalas, la moza, va desde ese tan... Además, cuando hacía el... "i", digo, mira, mira, está subiendo ahí el agudo. Y claro, luego cuando la ves cantando guturales cuando estaba en la batería, dices, madre mía, qué pedazo de amplitud tiene de esta mujer de rangos. Mm, Pero sin embargo, vuelvo a decir que cuando entraba Oreo, mm. todavía lo enriquecía más. Eso es, eso es. Digo, mira, y pues claro, usaba una escala un poco más, no tan aguda, ¿no? Y andaban ahí las dos, y es que para quitarse el sombrero, bueno, me quita el sombrero, no se merecía otra forma. Pues sí, a ver si le hago justicia aquí a las chicas. Claro, Hanna como batería en esta ocasión decíamos que utiliza nosotros le decimos el cajón, ¿vale? El cajón flamenco. Pero bueno, para hacer la percusión y, y su ¿El golpeo. plato era sordo? ¿Cómo? El plato, el platillo, Sí, ¿qué pasa? que si era sordo, digo. No es que fuera sordo, es que al golpearlo con la mano suena diferente. Ya. ¿Me entiendes? Cuando le das con la mano suena más apagado. Que si le Digo, lo das. mismo es especial, luego, porque claro, al pegarle Claro, no... claro. Si tú le dieras con una baqueta sonaría muchísimo más. Sí, ya, ya, imagino, ¿no? La Pero soni- digo, la so- lo mismo así para los acústicos es más, es distinto, no sé. No, 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 no. Es que dándole con la mano suena diferente. Ya. Eh, los resonadores naturales de la carne humana no es igual que la madera o el Sí, nylon o lo que utilices, entonces obviamente. suena distinto. ¿Vale? Ya. Y suena más apagado con las manos. Eh, Mira, lo que te iba a decir, que el golpeo de Hannah es preciso pero matizado, ¿vale? Además, como hemos dicho, asume gran parte del peso vocal y es una mezcla de ellas dos muy humana, pero que transmite tanto fuerza como fragilidad, ¿no? No es la típica balada en la que se busca una voz angelical, sino es una canción que se canta con verdad, no con perfección. No sé si Ya. me entiendes por dónde voy, Sí, ¿vale? sí. Es decir, hay que cantarlo con autenticidad. Em, y bueno, el bajo de Koga ya hemos dicho, ¿no? Es decir, no utiliza el slap, su slap característico, sino que aquí es más contenida, más melódica. Su línea de Sí, bajo aquí realmente el slap tampoco lo no pega. necesita la canción, claro, ¿no? Bueno, podría pegar dependiendo, porque el slap es una técnica muy percutiva, entonces podría combinarse con el cajón de Hannah. Es decir, se podría hacer, pero Sí, pero en una canción así tan lenta yo no le veo. no, no. Han hecho bien en elegirlo así. Y eso que su línea de bajo se entrelaza con la armonía de las voces en lugar de quedar por encima, ¿no? Así que queda muy bien, queda como complemento así de las voces, además aporta profundidad, aporta dinamismo. Es como lo que ha hecho Tomozo, ¿no? Que aquí pues ha decidido pues limpiar la distorsión y trabajar con acordes abiertos, haciendo slides, con un poquito de delay. Em, no ha querido tirar del virtuosismo porque no pegaba en esta canción. Lo ha hecho también muy emocional y muy cuidado. Así que bueno, me parece increíble. Es otro grupo que en acústico ya Sí. hemos visto a Van May, Ujú. que también nos sorprendió, a los Bites, bueno, a algunas integrantes de los Bites. Sí. Y la verdad es que flipas como tocan en acústico. Yo creo que si te pone, hombre, a lo mejor Hanabi no le pega a cantar en acústico. Lo mismo te sorprende. O a lo mejor sí, claro. No hemos tenido el gusto de verlo, pero oye, a lo mejor.
también nos sorprende, pero Que te digo yo, ¿eh? Que tú escuchas al primer disco de Metallica y después escuchas el Nothing Else Matters, se lo dices a la gente que escuchó el primer disco y no se lo creía, que fueran no, capaces de no, que hacer sí, baladas sí, así. sí, ¿no? Em, pero eso está bien, eso enriquece, ¿no? El bagaje de como No, músico. no, sí, claro. Mira, creo que es importante hablar de la letra, porque Tetsunaku no es una canción, digamos, de ruptura dramática ni un plan desgarro, es como un dolor contenido de una tristeza que persiste aunque el tiempo pase, ¿vale? Entonces, em, en Japón se supone que esa palabra también sugiere como una especie de nostalgia suave, ¿vale? Corregidme si, amigos de Japón, si lo estoy diciendo mal. Y claro, aquí no se trata del buscar el superar ese dolor, sino de integrarlo y aceptarlo como parte de la vida, Claro, asumirlo. Es asumirlo, que. ¿vale? Así que me gusta. Además, es una balada no convencional que ha quedado fenomenal en acústico, así que genial. Homnom, muchísimas gracias por patrocinar esta canción porque nos ha dado una nueva dimensión de Gacheric Spin que no conocíamos, así que fenomenal. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Eso es, como hace aquí el buen amigo de David. Hay dos formas de poder apoyarnos en el hacernos miembro del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 vamos subiendo reacciones extras. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte o miembro del canal o Patreon están abajo, en la información de la reacción. Si ves que salta una publicidad de una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Y por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te van a invitar a suscribirte o unirte. Así que muchas gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.